Saludos, distinguida audiencia. Este es su espacio, Diplomacia versus Geopolítica, con William Reyes. Hoy, domingo 7 de junio del año 2026, serán celebradas en la República del Perú el balotaje o la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Con estos dos candidatos que tenemos ahí en el fondo de nuestra pantalla, de nuestro monitor de EPA, Keiko Fujimori versus Roberto Sánchez. Estos fueron los candidatos que obtuvieron la cantidad de votos válidos para pasar a la segunda vuelta, porque no hubo un ganador en primera vuelta en estas elecciones que recientemente fueron realizadas en Perú. Perú va a elegir el 10º o el 9º presidente en 10 años. Entonces, se dice que, miren qué ha pasado con relación a este proceso, que según la Oficina Nacional de Procesos Electorales peruanos, están habilitados para votar, para ejercer ese derecho constitucional, 27 millones de peruanos, dice aquí, que deben asistir a las urnas a ejercer ese derecho constitucional para elegir quienes ellos entienden que debe dirigir los destinos de la nación de la República de Perú por los próximos 5 años. Los periodos presidenciales peruanos son de 5 años, como en otros países de América del Sur. Entonces, ¿qué tenemos? Que se va a elegir un presidente y 2 vicepresidentes. Pero el cargo que llama toda la atención es el presidente, porque sin presidente no hay vicepresidentes. Entonces, es un día feriado en Perú, pero lo voy a dejar para concluir con el proceso. ¿Ustedes saben por qué? Es la 4ª vez que Keiko Fujimori va a las elecciones en Perú. La 4ª vez, y se lo detallo más adelante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Keiko Fujimori se dice que es una candidatura encabezada por el partido Fuerza Popular Derecha Conservador. Y el primer vicepresidente que acompaña esa boleta de Keiko es Fernando Cabelarde. El segundo vicepresidente es Miguel Ángel Torres Morales. Entonces, Roberto Sánchez, ¿qué se dice de ese aspirante a la presidencia de la República del Perú? Que él es un exministro y actual congresista peruano. Su nombre completo es Helbert Roberto Sánchez Palomino. Helbert Roberto Sánchez Palomino. Su primer vicepresidente es Anali Huanca y su segundo vicepresidente es Brígida Curo Bustincio. Su segundo vicepresidente es Brígida Curo Bustincio. Dios mío, Curo Bustincio. Entonces se dice que estas dos propuestas adquirieron en la primera vuelta de las elecciones la cantidad de votos válidos que le dio ese porcentaje para poder pasar a lo que es el balotaje o la segunda vuelta. Ya hay que ver los acuerdos que fueron realizados en estos días, concluida la primera vuelta de esas elecciones en Perú, y que entonces ya hoy tengan que desarrollarse estas elecciones de balotaje o segunda vuelta, a bien quién resulta ganador. Entonces, estamos hablando que la primera vuelta fueron realizadas el 12 de abril, dice, con un récord histórico de candidatos aspirantes, 36
candidatos y solamente mañana 2 disputarán entonces el cargo a la presidencia de la República del Perú. O sea, muy polarizado. Cuando hay una oferta tan amplia, con un menú tan amplio, entonces usted tiene varias opciones y eso impide que haya un ganador en primera puerta, a menos que se realicen las alianzas, los acuerdos que permitan entonces que uno de los candidatos resultase electo presidente en primera vuelta. Se dice que, como les dije, este periodo es de 5 años, sería entonces hasta el 2031. Desarrollada esa parte, hay que referirse a algo. Según una exploración que nosotros hemos realizado, Keiko Fujimori es la 4ª vez de manera consecutiva que participa en un proceso electoral en la República del Perú, aspirando a la presidencia de la República, y en todos ha pasado a la segunda vuelta. 4 procesos. ¿Cuándo inició Fujimori su primera participación como aspirante a la presidencia de la República Peruana? En el año 2011. ¿Y perdió de quién en segunda vuelta? De Ollanta Humala. Ustedes saben, un general ahí preso por corrupción, desacreditado, porque hay un problema en Perú. Perdió Keiko Fujimori entonces de Ollanta Humala, este ex general. Eso fue en el 2011. Concluye ese periodo, llegan las elecciones del 2016, vuelve Keiko Fujimori a ser aspirante a la presidencia de la República del Perú, obtiene los votos suficientes y el porcentaje y va a la segunda vuelta. ¿Contra quién? Contra Pedro Pablo Kuczynski, de quien perdió. Consecutivamente, en el 2011 pierde de Ollanta Humala y en el 2016 de Pedro Pablo Kuczynski. Pero ella vuelve y cuando llegan esas elecciones del año 2021, vuelve también y se presenta al proceso y aspira a candidata de la presidencia de la República de Perú, obtiene los votos suficientes en la primera vuelta, pero pierde en el balotaje, pierde en la segunda vuelta. ¿Y de quién perdió? O del hoy condenado Pedro Castillo, quien intentó dar un golpe de Estado para continuar en el poder de la República del Perú. Ustedes saben lo que ha pasado de ahí para allá. Hubo una presidenta interino que tuvo que renunciar. Ahora, ustedes saben todo lo que ha pasado en Perú, con una inestabilidad con relación a lo que es la figura presidencial. Este caso de Keiko Fujimori, entonces ahora en el año 2026, vuelve y se presenta como aspirante a la presidencia de Perú, obtiene los votos suficientes en primera vuelta, va al balotaje, que ya es hoy. Veremos si a la tercera o a la cuarta, que es su 4ª aspiración, será la vencida y Keiko Fujimori resultará presidente electa de la República del Perú. 4 veces consecutivas se ha presentado al cargo aspirando a la presidencia de la República del Perú y ha perdido siempre en el balotaje o en la segunda vuelta. Ahora se va a enfrentar a un legislador, Roberto Sánchez. Ya veremos qué pasará con este resultado más adelante, que ejerce la influencia para que nosotros estemos compelidos de realizar o producir otro contenido en EPA para analizar el resultado de ese proceso electoral que inicia bien temprano, hoy domingo 7 de junio del año 2026. Ese caso de Keiko Fujimori es objeto de un estudio profundo. Ustedes saben que el tema de su padre, Alberto Fujimori, un hombre condenado, se le ha variado la medida, ella se ha mantenido fuerte, pero entiendo que como ella es de la derecha, tiene una combinación derecha conservadora, y con este gobierno, esta administración de Donald Trump, violando
la soberanía de los estados, Donald Trump, que ahora también se le dicen el dormilón, con lo que él atacó a Joe Biden, ahora el hombre se vive durmiendo donde quiera. El salón oval lleno de personas y este hombre dormido. Marco Rubio, haciendo un adefesio en el Congreso, dice, yo nunca he visto al presidente Trump dormido, y le sacaron 3 videos diferentes en escenarios y en fechas distintas donde Donald Trump se ha quedado dormido, y no por no estar acompañado de personas, con los salones llenos de personas, inclusive de los presentes tomando la palabra cerca de él, ahí en ese círculo, en ese anillo cerrado, todos de pies y él sentado. Y este hombre, nada más le falta que ronque. Eso no se ha podido captar por el momento. Ahora, Trump sleeping, como él le decía, Biden sleeping, ahora es Trump el dormilón. Pues entonces, como los países que integran América del Sur, América Latina, Occidente, se están alineando con la derecha. Ustedes saben que comenzó por Argentina con Javier Milei, amigo personal de Donald Trump. Entonces, todo lo que pasó ahora recientemente también con otros candidatos que él ha ejercido sus influencias. De la izquierda solamente le queda Lula, y hay elecciones en los próximos meses también. Ya recibió también en la Casa Blanca, en el Salón Oval, al hijo de Jair Bolsonaro, quien es aspirante a la presidencia de la República, un miembro de la derecha. Él recibió estratégicamente a Lula hace unos días también, cuando Marco Rubio fue a visitar al Papa, que visitó también la primer ministro de Italia. Entonces ahí, en ese momento, mientras Marco Rubio estuvo en Roma y en Italia, Donald Trump recibió a Lula Ignacio da Silva, presidente brasileño, en el Salón Oval de la Casa Blanca. Ustedes ven cómo todos nosotros lo ponemos en contexto, porque de manera constante estamos produciendo contenidos y estamos familiarizados con estos tópicos, y por eso podemos traer información valiosa del momento, y le podemos traer también, extrapolar información de eventos que han sucedido en el pasado reciente y no tan reciente, y ponerlos en este contexto. Estamos empoderados de los temas, les damos seguimiento. Es que esto es serio. Aquí no estamos relajando. No, aquí nos sentamos para prestarle la atención que requiere cada tema. Continuando, hay que realizar un estudio profundo para ver por qué Keiko Fujimori, por 4ª vez, va a las elecciones aspirando a ser la presidenta de la República del Perú. En primera vuelta, en 4 ocasiones, obtiene los votos suficientes, va a la segunda vuelta, pero en el balotaje pierde. Vamos a ver si esa historia, hoy domingo 7 de junio del año 2026, cambia. Porque es posible que el presidente Donald Trump mueva sus fichas y haya realizado ya estos acuerdos para que Keiko en esta ocasión resulte electa presidente de la República del Perú. A ella la entrevistaron y le preguntaron que si ella va a aceptar los resultados del organismo que rige la materia electoral en Perú, y ella dijo, estoy obligada a aceptar. Ahora, si existen irregularidades, como ha pasado en otras ocasiones, nosotros vamos a elevar denuncias. Esto es lo que ha pasado. O sea, ella respondió de esa manera para justificar su idea, su posición, de que no es que ella no ha aceptado los resultados, sino que ella ha denunciado una plaga de fallas, una serie de debilidades, de fraudes que la han perjudicado, y ella se ha pronunciado. Entonces ella dijo, bueno, no es que yo no lo he aceptado, no, yo siempre he aceptado. Lo que pasa es que las fallas, los fraudes,
las debilidades deben ser denunciadas. Si estamos prestos para esto, si en este certamen también ocurre, los vamos a denunciar. Mantuvo su posición y fijó eso. Pues entonces, vamos a ver qué va a pasar con este balotaje hoy y esos más de 20 millones de peruanos que están disponibles para realizar el sufragio. Y ya en las próximas horas, concluyendo el día, empezaremos a obtener los resultados de acuerdo a los boletines según se vayan emitiendo, de que de manera concomitante se realice este escrutinio que va en varias vertientes, pero para llegar de manera definitiva al órgano regulador del régimen electoral en la República del Perú. Me llama mucho la atención ese tema de Keiko. 4 veces ha participado en torneos electorales. Y siempre que ha participado en la primera vuelta obtiene el porcentaje, los votos que se requieren para ir al balotaje, y en el balotaje pierde en 3 ocasiones consecutivas. Queda grabado y desde ya en EPA nos vamos a enfocar para realizar un estudio profundo y determinar las causas que han impedido que Keiko, ganando o obteniendo los porcentajes requeridos en primera vuelta, ha perdido en la segunda vuelta en 3 ocasiones consecutivas. Su primera elección en que participó como aspirante a la presidencia de la República del Perú fue en el año 2011. Fue al 16 también, porque los periodos allí son de 5 años, como les comenté en el introito. Pierde en el 2016 también, pero vuelve en el 2021 y también pierde. Y otra cosa es que hay que incluir en ese estudio los candidatos de quien ella perdió en esos torneos electorales pasados, aparte del de hoy, han sido de moral cuestionada, han sido presos, acusados de corrupción, de malversación de fondos, de coalición de funcionarios a todos los niveles. Entonces, ¿no entienden ustedes que esta mujer se merece una oportunidad? Ya que quienes han sido sus adversarios en esos torneos electorales han salido muy mal parados de la presidencia del Perú. Preso Pedro Castillo, el más reciente, porque intentó dar un golpe de Estado y un hombre reacio. Entonces los guardias de policía, cuando este hombre vio, él pensó que no era cierto. Y sí, fue cierto. Y está condenado. Entonces, Ollanta Humala, un general también con problemas. Todos con problemas. Y por eso es que se dice que en 10 años la República del Perú ha tenido 9 presidentes, entre hombres y mujeres, y una alteración del orden público allí a todos los niveles. Hay que ver si se llega a una estabilidad y la democracia entonces puede realmente cumplirse a cabalidad en la República del Perú, que eligen un presidente y al concluir su mandato no se ve involucrado, no se ve no tiene responsabilidad penal en su gestión con las cosas, cuando administra la cosa pública. Porque lo que ha pasado en Perú es de reflexión para todos los países cuando se quiere atacar y erradicar la corrupción. ¿Es Keiko Fujimori una cortina de humo que la presentan siempre? Fíjense que ella no ha ido a esos torneos electorales, a la competencia con mujeres. Se ha enfrentado a 4 hombres de manera consecutiva en el balotaje. Y en 3 de ellos ha perdido, siendo el más reciente la del 2021 de Pedro Castillo. Pero ¿qué le indica esto a ustedes también? Que desde el 2011
hasta el 2026 en Perú no ha sido electo un presidente en primera vuelta. Todos esos procesos electorales se han definido en el balotaje o en la segunda vuelta. Eso también es un caso, un tema, un ítem para estudio. Hay que establecer realmente qué es lo que pasa, porque si usted me dice, en este torneo electoral, el más reciente, el 2026, unos 36 candidatos participaron aspirando a la presidencia de la República. Muy polarizado el sistema de partidos políticos en Perú, muy amplio, igual que en la República Dominicana. Partidos bisagras aquí, que solamente con una representación a nivel municipal, con un regidor, no le estoy quitando méritos a un regidor, lo que pasa es que crean unos movimientos porque tiene que ver con el territorio. Lo único que tiene función a nivel nacional de los partidos políticos, movimientos y asociaciones son los partidos políticos. Los movimientos tienen responsabilidad, tienen radio de acción por áreas, espacios geográficos determinados, al igual que las agrupaciones. A nivel nacional, los partidos políticos. Por esos movimientos, un espacio geográfico. ¿Ustedes no vieron el movimiento de Julio César Valentín, que ganó una serie de alcaldías en Santiago y fue aliado con el PRM? Y de un momento a otro, Justicia Social sacó más votos que el PLD. Y un hombre del PLD, Julio César Valentín, que lo vi allá en Colombia, ahora en el reciente torneo electoral en Colombia, donde se realizó la primera vuelta. Ahí lo vi socializando en camaradería con el doctor Leonel Fernández. Una camaradería, yo miraba y digo, Valentín es un negociante de la política, y usted lo ve hablando duro, pero es buscándose lo suyo siempre. Pues son negociantes políticos. Vamos a ver entonces qué va a pasar en el resto del día con relación a este balotaje en la República del Perú, y que sin contratiempos los peruanos puedan elegir el candidato que ellos entienden debe ser su presidente por los próximos 5 años. Es día de fiesta, hoy es día de fiesta nacional en Perú. Le voy a decir por qué. Porque allá se celebra la batalla de Arica y también se celebra el Día de la Bandera Nacional Peruana. Se dice que la batalla de Arica se conoce como el asalto y toma del Morro de Arica. Esto ocurrió el 7 de junio de 1880 y representa uno de los episodios más heroicos y trágicos para el Perú dentro de la Guerra del Pacífico, 1879-1883. Esto tiene un nombre y le voy a decir por qué. Un general valiente, comandante de una tropa, que era superado en número por el ejército de Chile, que también Bolivia se involucró en este conflicto armado, y otro también peruano, para que su bandera no fuera mancillada. Desde el Morro se lanzó a las aguas con ella abrazada, para que el enemigo no se apoderara de la bandera peruana. Todo el que ha sido militar y que tiene ese concepto del deber sabe lo que esto significa. Inmolarse para proteger ese símbolo patrio de su país. Usted como hombre de uniforme, mire. Entonces, el antecedente y contexto histórico de esto se celebra hoy 7 de junio del año 2026 en Perú. Es que el ejército peruano-boliviano acababa de sufrir una severa derrota en la batalla del Alto de la Alianza, Tacna, el 26 de mayo de 1880. Entonces las tropas bolivarianas, las tropas bolivianas, porque las bolivarianas son las Venezuela, después que Hugo Chávez le cambió el nombre a ese país, pero esto me estoy refiriendo a Bolivia. Las tropas de Bolivia se retiraron definitivamente
de lo que es la guerra de guerrilla, de ese enfrentamiento terrestre, dejando la guarnición peruana en el puerto sureño de Arica completamente aislada por tierra y mar. O sea, lo dejó a su merced. Es una traición. Entonces, ¿cuál era la desventaja numérica? Lo que le dije aquí ahora. Los peruanos contaban con un ejército de 1.800 hombres. ¿Ustedes saben cuántos hombres tenía el ejército chileno? 5.000. O sea que lo superaba con unos 3.200 hombres más. Estos soldados rodearon esa plaza. Y el día de la respuesta se dice que es el 5 de junio de 1880, el comando chileno envió al mayor Juan de la Cruz Salvo para exigir la rendición de la plaza y evitar un inútil derramamiento de sangre debido a la disparidad de fuerza. ¿Ustedes saben lo que pasó allí? El jefe de la plaza de Arica, el coronel Francisco Bolognesi, óiganme, un héroe nacional, tras consultar y recibir el respaldo unánime de sus oficiales, pronunció la histórica frase y dijo: tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Y aceptaron ir al conflicto armado antes que rendirse. Les repito la frase, cito: tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Que recibió el respaldo de su tropa. Dijo, no importa la desventaja, el número, vamos al combate. Entonces este suceso es recordado de manera histórica en Perú como el día de la respuesta. Entonces los desarrollos del combate, ya ustedes saben. Entonces dice aquí que pasaron varios sucesos. Los héroes principales, ¿quiénes son? Francisco Bolognesi cumplió su palabra y murió en combate en la cima del Morro, peleando el hombre, que hoy ostenta el título honorífico de Gran Mariscal y es el patrono del ejército del Perú. Estos son grados que se ganan con valentía, con arrojo, con gallardía, con integridad, con ética, guardia de verdad. Entonces aquí, Alfonso Ugarte es un joven comerciante que asumió la jefatura de la 8ª división. Aquí todo el mundo sabe, bueno, los militares que tienen cierta formación y también los policías, de acuerdo a los tamaños de las unidades, reciben un nombre. Aquí está hablando de una división. Una división cuenta de 4 batallones. Y así sucesivamente. No, la división es más que una brigada. Exacto, porque Gregorio Luperón era general de división. Claro, tiene 4 brigadas. No me voy a profundizar mucho en ese tema, es muy técnico. Pero las unidades, por sus tamaños, reciben nombres. Escuadra, pelotones, compañías, batallones, brigadas, divisiones, cuerpo de ejército. Y si nos vamos por ahí, un tema apasionante, me fascina. Entonces, según la historiografía oficial, para evitar que el pabellón nacional fuera capturado como trofeo de guerra por el enemigo, que eso es lo que se utiliza, cuando usted derrota a un adversario, usted busca su símbolo patrio, usted lo enseña, lo muestra en símbolo de victoria y aquel, la derrota. Entonces, ¿qué hizo él? Tomó la bandera y se lanzó al precipicio desde lo alto del morro, montando su caballo. Dice aquí, miren, para evitar que cayera en manos del enemigo y mostraran esto como una burla para el ejército peruano. Entonces, fíjense que se dicen que las pérdidas humanas de esa batalla dejó saldo entre 700 y 900 peruanos muertos, muchos muertos, prácticamente la mitad de la guarnición defensora. Con relación a lo que es el impacto geopolítico, ¿cuál es el nombre de este espacio?
Diplomacia versus Geopolítica, con William Reyes. El impacto geopolítico dice que la caída de Arica significó para el Perú la destrucción de su último ejército profesional en el sur y la pérdida de su base de operaciones más austral. Se dice que para Bolivia implicó la pérdida definitiva de su salida natural del Océano Pacífico. Del Océano Pacífico. El territorio de Arica quedó bajo administración chilena y fue anexado de manera permanente tras el Tratado de Lima de 1929. Distinguida audiencia, hay tiempo para más, pero hoy también en Perú es un día de fiesta nacional. Batalla de Arica y todos sus componentes. Esperamos que los peruanos den esa demostración cívica, que no se dejen manipular, que se enfoquen en ejercer ese derecho constitucional, ese derecho ciudadano, porque la democracia reposa en el pueblo y somos los que tenemos derechos a elegir y ser elegibles. Que seleccionen de estos dos ciudadanos, tanto Roberto Sánchez como Keiko Fujimori, quien se presenta a las elecciones presidenciales por cuarta vez. Ustedes seleccionen quien entienda sería su mejor opción para dirigir los destinos de la nación, la República del Perú, por los próximos 5 años, 2026-2031. Distinguida audiencia, siempre hay tiempo para más. Estuvo con ustedes, como de costumbre, William Reyes, en su espacio Diplomacia versus Geopolítica. Hasta la próxima.